Ahí está. ¿Ya la Ok, ven? sí, Miss. ¿Inició? Sí, por favor. Ok, iniciamos. ¿Qué es la macroeconomía? Definición fácil. La macroeconomía es una de las muchas ramas que forman el estudio de la economía. Es la que se encarga de estudiar el funcionamiento de la economía en un país como en un conjunto. Para ello usa una serie de variables agregadas entre las que están en el empleo y el consumo de bienes y servicios. Ujú. Continúa, por favor. Ok, macroeconomía. El PIB es un indicador que sirve para comparar el nivel de bienestar que tienen distintos países. En principio, aquel que tiene un PIB más elevado es el que goza de mayor bienestar. Para comparar el nivel de bienestar de dos países hay que utilizar el indicador PIB per cápita, PIB-número de habitantes. Sin embargo, se argumenta que este indicador no captura variables que miden el bienestar. Ok. Ok. Flujo circular de la economía. Modelo de flujo circular en una economía permite observar cómo se relacionan dos tipos de agentes. Las unidades económicas de consumo, hogares o familias, con las unidades económicas de producción, empresas, en el ámbito de dos mercados, el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores. Este modelo también relaciona las variables producción, ingresos y gastos. ¿Cómo funciona este flujo circular? El modelo de flujo circular de las actividades de familias económica ilustra el funcionamiento de una economía de mercado. Se supone que en esta economía existen dos agentes económicos, los consumidores, familiares, y los productores, empresas. Además, se considera que la economía es cerrada y que los consumidores gastan todos sus ingresos en las empresas. Seguimos, por favor. ¿Ok? Diagrama simple del flujo circular de la economía. En el diagrama se observa también dos flujos, la corriente real o flujo de bienes y servicios, que la corriente nominal monetaria o representa el flujo de bienes y flujo monetario, que representa de servicios entre las familias y el flujo monetario tanto de las empresas. Las familias que gastan su dinero venden el uso de los factores para comprar bienes y servicios, producción a las empresas. Las empresas que utilizan estos factores retribuyen a los diferentes factores para producir bienes y servicios de producción. Ok. Les voy a explicar todo lo que acaba de leer su compañera. ¿Mm? Esto es lo siguiente. Esto funciona de la siguiente manera. Todo lo que ella leyó lo vamos a simplificar en este cuadrito. Empezamos. Fíjense bien. Nos dice que las empresas ¿Mm? producen y venden bienes y servicios. O sea, las empresas se dedican a producir o vender algún bien o ofrecer algún servicio, ¿no? Estas empresas, cuando ellas colocan ese producto o ese bien o ese servicio en el mercado, ¿sí? En el mercado de bienes y servicios, sí están viendo, ¿verdad? Sí, Ok. Miss. Ok, para ello se convierte en una venta de bienes o de algún servicio. Las empresas producen o venden algún bien o servicio, para ellos es una venta cuando lo colocan en el mercado de bienes y servicios. Ahora vamos del otro lado. ¿Quiénes compran esos productos o esos consumos de bienes y servicios? Pues las familias, las personas en el hogar. Ellos son los consumidores, son los que compran todo eso que las empresas en este caso están produciendo o o ofrecen ese servicio. Para ellos entonces ese consumo o esa compra se convierte en un gasto, ¿sí?
porque ellos al consumir o ir al supermercado, comprar los productos o adquirir algún servicio, pues ellos tienen que pagar todo ese bien o ese servicio o ese producto, y para ellos es un gasto. Entonces, cuando ese gasto que las familias hacen, para las empresas se convierte en el ingreso. Y entonces ahí ya está la reversa, por así decirlo, de esta venta, que que en este caso ellos son los consumidores, ellos lo gastan, y para la empresa sería su ingreso, ¿sí? Ahora, vamos a los factores de producción en el mercado. En el mercado de los factores de la producción nos dice que están las familias que venden y las empresas que compran. ¿Cómo funciona esto? Ahora dice, las familias tienen la tierra, tienen el trabajo y el capital. Y ellos, las familias, estos factores, ¿a quienes se los dan? A las empresas se los ofrecen, ¿sí? Y esos son los factores de producción para las empresas, en este caso. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? Que vamos a suponer que una persona tiene un local, tiene una tierra y se la renta a ¿qué? Alguna empresa o en este caso alguna persona que quiera vender o poner algún negocio. Entonces, por eso es que dice que ellos tienen esos factores de producción y se los ofrecen a las empresas. Entonces, las empresas tienen que contratar y utilizar los factores de la producción, ¿sí? Es indispensable para ellos, en este caso, pues contratar personal, o en este caso, como les comentaba, no sé, contratar la renta de un local, ¿no? Entonces ellos, cuando ellos le regresan a la familia, ¿y cómo se lo regresan ese factor? En un salario, en una renta, que viene siendo el beneficio para las familias, ¿sí? Entonces, los factores de producción que las empresas necesitan, pues la tierra, el trabajo y el capital. ¿Quién tiene esto? Las familias. ¿Quiénes se lo ofrecen? Las familias a las empresas. Y las empresas lo retribuyen con un salario, con el pago de la renta. Ese sería el beneficio que las familias tendrían. Y las familias, pues gastan en esos productos, gastan en ese servicio que las empresas otorgan, y para ellos genera un gasto. Entonces, ese sería el flujo circular de la economía, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? No, Miss. No, ninguna. Ok. Estas son preguntas de examen, entonces para que esto lo tengan considerado, ¿va? Ok, Miss. ¿Nos apoyas, Jesús, con la siguiente diapositiva, por favor? Claro. Dice, ¿cuáles son las variables macroeconómicas más importantes? Los indicadores o variables macroeconómicas más relevantes son Producto Interior Bruto, PIB, hace referencia al valor de todas las mercancías producidas en un país durante un periodo de tiempo determinado. Su variación puede producirse por cambios en la producción o por cambios en los precios de los productos. Prima de riesgo es la diferencia existente entre el interés a la que se pide la deuda de un país en comparación a otro país. Es como la recompensa que reciben los inversores por prestar dinero a países en situaciones económicas complicadas. Inflación se considera como el aumento del coste de vida en un país. Es un indicador que muestra el aumento de los precios y, por lo tanto, la disminución del valor del dinero, ya que se pueden comprar menos cosas con el mismo dinero. Tipo de interés es el porcentaje a través del cual se financian los bancos. Por ello, determinará el coste de acceder al crédito de una zona. Ok. Creo que aquí está muy resumida la información. No sé si tengan dudas con estos conceptos o explicamos alguno. Creo que están claros, muy, muy claros. Sí, están muy concretos, Miss. Ok.
Entonces, nos seguimos, ¿va? Seguimos, por favor, Jesús. Tipo de cambio es el valor que posee una moneda con respecto a otra. Si sabemos a cuánto equivale una moneda en relación con otra, podemos saber cuál de las dos economías posee un mejor estado de salud. Balanza de pagos. Hace referencia a todos los intercambios económicos de un país con el exterior durante un periodo determinado. Desempleo. Muestra el número de personas que se encuentran en situación de desempleo en una zona concreta. Indicadores de oferta y demanda. Es fundamental conocer cuáles son los productos en un país y la capacidad de cubrir esas necesidades por parte de sus productores a través de la oferta. Ok. Igual ¿les quedan claros estos conceptos o abordamos alguno en particular? No, Miss. La que no escucho es a Damaris, perdón, a Rosalía. Si me puedes por lo menos ir contestando vía mensaje, Rosalía, para saber que vas en el mismo canal que nosotros. Seguimos, por favor, Jesús. Cuentas nacionales. Las cuentas nacionales son aquellas que constituyen la estructura conceptualmente organizada y que se inserta la información estadística de que dispone el país. Es decir, representa una forma congruente de presentar los datos estadísticos de un país y están basadas en el principio de la partida doble. Ok. ¿Conocen lo que es la partida doble, muchachos? Yo conozco un poco. Ok, ¿qué sería? Así con tus palabras. ¿Qué sería? ¿Qué es la partida doble? Esto se utiliza, pues, obviamente, en la contabilidad por lógica, ¿verdad? Okay. Es donde es la parte de los cargos y los abonos, referentemente a las cuentas, activos, pasivos, etc. Ok, les comento, la partida doble nos dice que a cada cargo va a pertenecer uno o más abonos. ¿A qué nos referimos con esto? Un ejemplo muy fácil. Vamos a suponer que nos dedicamos a vender ropa, ¿no? Tenemos una tienda de ropa y vendemos 2 vestidos, ¿sí? Cada vestido cuesta 500 pesos. Entonces, nos está diciendo que estamos teniendo que una venta o un ingreso de 1,000 pesos. Entonces, contablemente, ¿cómo vamos a registrar eso? Esto sería, y nos dice que esos 1,000 pesos los recibimos en efectivo. Entonces ya algunos creo que conocen que pues si estamos hablando de efectivo, contablemente lo vamos a manejar a caja. Entonces el asiento contable quedaría de la siguiente manera. Serían 1,000 pesos cargados a caja porque está entrando el dinero y 1,000 pesos abonados ¿a qué? A las ventas o a los ingresos, ¿verdad? Y ahí es en donde se aplica, ahí se estaría aplicando la partida doble. A cada cargo pertenece uno o más abonos, ¿sí? Claro. Ok. Ok, Miss. Ok. Vamos a continuar. ¿Continúas, por favor, Jesús? Claro. La cuenta nacional que reporta la economía total de un país es la cuenta de recursos y destino de los bienes y servicios. Su expresión en forma algebraica es la siguiente. Y bueno, ahí se muestra. En donde Y, Producto Nacional, M, Importaciones, C, Consumo Privado, I, Inversiones Privadas, G, Bienes y Servicios usados por el gobierno, X, Exportaciones. Ok. Vamos a regresar un poquito, voy a regresar nada más a la diapositiva para que aquí, ¿qué nos está refiriendo con esto? A lo mejor dices, híjole, son letras y a veces cuando es cosa de forma de letras, pues a veces se nos complica, pero no es nada complicado. Simplemente aquí tenemos lo que son las variables de las letras y lo que representa cada una de las letras. Ahora, si nos regresamos a este cuadro, y les comenté que tanto las familias y las empresas, aquí también va incluido el gobierno, ¿sí?
Aquí también va incluido lo que comentaba ahorita, las exportaciones y los bienes y servicios usados por el gobierno. ¿En dónde? En nuestro flujo circular de la economía. ¿Por qué? Porque también la empresa va a necesitar, va a brindar servicios y a la vez también va a necesitar de qué? De los factores de la producción de las personas para que vayan a cumplir una actividad, a realizar un trabajo. Entonces, aquí en este flujo también va incluido, en este caso, el gobierno y también los externos, o sea, otros países. ¿Sí les queda clarito esto? Sí, Miss. Ok. A ver, nos quedamos aquí. ¿Puedes continuar, Damaris, por favor? Ok. Dice, de la división de esta cuenta globalizadora se forman otras cuentas que dividen a la economía en sectores los cuales le dan su nombre a cada cuenta nacional que les corresponde, extendiendo diversos esquemas de cuentas nacionales, los cuales se diferencian principalmente por los aspectos formales de la presentación, por las características de las cuentas que establecen y por la naturaleza de las transacciones que se registran. Un sistema de cuentas nacionales se caracteriza por la forma y contenido de cada una de las cuentas representativas de los distintos sectores. La elaboración de un sistema de cuentas nacionales exige ante todo una decisión acerca de qué hechos económicos se requiere registrar. Ok, continuamos, por favor. Ok. De acuerdo al tipo de operaciones, las cuentas nacionales las podemos dividir en 4 grupos básicos. 1. Cuentas nacionales de producción. 2. Cuentas nacionales de ingresos y gastos, consumo. 3. Cuentas nacionales de transacciones de capital, acumulación. 4. Cuentas nacionales externas, transacciones en el exterior. También se puede hacer una clasificación de acuerdo a 4 entidades importantes que son: 1. Las empresas. 2. Las unidades familiares. 3. El gobierno. 4. El resto del mundo. Otra clasificación de las transacciones conforme a su función económica es: 1. La producción. 2. El consumo. 3. La formación de capital. Se puede establecer una cuenta por cada entidad y dentro de estas una cuenta para cada función. En las prácticas observamos el agrupamiento y consolidación de las transacciones en 5 cuentas básicas. 1. Cuenta del ingreso y del Producto Nacional. 2. Cuentas del ingreso y gastos de las familias. 3. Cuenta del ingreso y gastos del gobierno federal. 4. Cuentas del resto del mundo. Y 5. Cuenta de ahorro e inversiones. Ok. Si se fijan, aquí estamos repitiendo un poquito más la información que ya les había yo anteriormente mencionado, o que en este caso ya leyeron, que bueno, tenemos que son las empresas, la familia, el gobierno, el resto del mundo, en este caso la economía, ¿no? Su clasificación y su función de la economía, pues la producción. Que quienes producen, pues las empresas, quienes consumen, pues en este caso nosotros, ¿no? Las familias, las personas. Y de ahí se hace lo que es la formación del capital para ambos lados. ¿Por qué? Porque en algún momento dado, cuando la empresa hace su producción y hace su venta, pues ya tiene un capital. ¿Y quién lo consume? Pues en este caso, las familias. O cuando las familias, en este caso, brindan los factores de producción a las empresas, también ellas van formando el capital, ¿verdad? Entonces, esto es el flujo de la economía de ambas partes. Eso también funciona tanto en el gobierno como en el resto del mundo. Misma forma, misma práctica, utilizan ellos también factores que son las personas, también utilizan, y en este caso también ellos brindan un servicio, ¿no? Igual para las empresas que son, pues en este caso, extranjeras. Creo que hasta aquí va quedando clara la información. ¿Tienen alguna duda? Díganme. No, ninguna.
Ok, ¿puedes continuar, por favor, Jesús? Claro. Las cuentas nacionales tienen básicamente tres elementos y son: 1, el plan contable; 2, las entidades o agentes de la actividad económica; 3, las transacciones u operaciones económicas. El plan contable es el esquema que indica las cuentas que han de usarse para hacer posible una consideración sistemática de la forma de registro de los datos que se tienen. Además, proporciona una descripción de las cuentas y su interacción. El plan contable indica previamente las cuentas que han de figurar en un sistema de contabilidad. Las entidades o agentes de la actividad económica son las empresas públicas y privadas, las familias, las personas morales o físicas con fines no lucrativos, el gobierno y el resto del mundo, que participan en la actividad económica. ¿Continúas, por favor? Bajo este contexto, es importante identificar las cuestiones principales de las que se ocupa la macroeconomía. El crecimiento económico a largo plazo, es decir, el ritmo en el que se incrementa la producción de bienes y servicios durante un periodo determinado, resulta relevante prestar atención a los factores que inciden en la velocidad con la que se asciende dicha economía, ya que de este modo se podrá aumentar el nivel de vida de la población. La productividad, el crecimiento de la economía depende en gran medida de los avances en la productividad generada por su población activa. Además, la productividad también estará determinada por el índice de progreso técnico en el que se encuentre. Los ciclos económicos. La macroeconomía analiza las razones por las que la economía... Perdón, no alcanzo a leer muy bien, necesito los lentes. Ok, No los Puedes tengo a la hacer, mano. ¿lo hago más grande? Jesús, Ahí. ahí puedes, ajá. Puedes también acercar la imagen para que no te esfuerces mucho, Jesús. A ver, si quieren yo lo leo, ¿va? ¿O si lo alcanzan a ver? Sí, Miss. Ok, se quedó en la productividad. Dice, la productividad del crecimiento de la economía depende de gran medida de los avances de la productividad generada por su población activa. Además, la productividad también estará determinada por el índice de progreso técnico en el que se encuentre. Los ciclos económicos, la macroeconomía analiza las razones por las que la economía experimenta estos movimientos oscilatorios alrededor de una tendencia concreta. En consecuencia, estudia también sus repercusiones en el Producto Interno Bruto. El desempleo, la macroeconomía, también aborda situaciones en las que la tasa de paro puede variar dramáticamente de un periodo a otro dentro del mismo país o en línea con esto la medida de política económica que puede aplicarse para reducir, el desempleo. La inflación también se encarga de determinar los componentes que inciden en el incremento de los precios relativos y los bienes y servicios que se producen en un país, es decir, cómo se calcula la inflación y qué consecuencias tiene para la economía. Asimismo, también estudia la deflación que ocurre cuando los precios se reducen de forma generalizada. Las cuentas públicas. El peso del sector público de la economía suele ser elevado, por tanto, el análisis del comportamiento del Estado y su influencia sobre la economía son decisivos. Es más, desde la perspectiva de la macroeconomía se presenta atención especial al estudio del déficit y superávit público y la inclusión de la deuda pública. ¿Sí me escucharon? Sí, Miss. Ok, seguimos. Ok. Ok, antes de que abordemos este tema, les voy a explicar esto. ¿Está bien? Les voy a dar para que podamos entender un poquito, porque a veces leemos mucho y como que algunas cosas no nos quedan claras.
Ok. En todo esto que acabamos, en este caso que les acabo de leer, en un caso práctico sería de la siguiente manera, para que pudiéramos entender qué es un déficit y un superávit. Ok, nos dice que hay entre las cuentas que tenemos de nuestro gobierno es la balanza comercial. ¿Cómo funciona la balanza comercial? La balanza comercial funciona con las exportaciones y con las importaciones. Las exportaciones, pues bueno, es todo lo que el país vende a otros países extranjeros, que en este caso, que si nosotros tenemos exportaciones y estamos vendiendo a otros países extranjeros, pues para esa empresa mexicana sería un ingreso, ¿verdad? Claro. Y también sería no nada más ingreso para la empresa, ingreso para el país, porque como lo hemos venido platicando, o lo hemos venido, en este caso, desarrollando el tema, todos los ingresos y todos los gastos y todo lo que funciona, pues está en un flujo circulante, no va circulando, regresa, viene, regresa. Entonces, pues, las compras que o el país de otros países extranjeros, de otras empresas extranjeras. Entonces, ¿cómo vamos a determinar si tenemos déficit o superávit? Bueno, nos dice que ahí está la balanza comercial. Nos dice un ejemplo de esto, para que lo entiendan. Si tenemos una empresa mexicana y la empresa mexicana exporta en un mes, en un año, no sé, dependiendo, o sea, vamos a poner que es un mes, la empresa mexicana exporta 1 millón de pesos. ¿Qué es? Al exportar la empresa mexicana ese 1 millón de pesos, para la empresa está teniendo un ingreso para la empresa y a la vez también para el país. Eso serían sus exportaciones, sus ventas. Y las importaciones que la empresa tiene, o sea, las compras que ellos hacen a otros países, vamos a ponerle que son de 800,000 pesos. Entonces, como estamos teniendo más exportaciones y menos importaciones, entonces, si nosotros hacemos una simple resta, que 1 millón de pesos menos 800,000 pesos, estamos teniendo una ganancia o utilidad de 200,000 pesos, ¿verdad? Sí, entonces, cuando nosotros tenemos más exportaciones y menos importaciones, tanto en el país, nos está diciendo que entonces tenemos un superávit. ¿Por qué? Porque nuestras exportaciones son mayores y entonces nuestra economía está una economía que hay una liquidez del país. Porque hay un superávit, porque tenemos más ventas y menos gastos extranjeros. ¿Sí? ¿Sí les queda claro esta parte? Sí. Ok. Y cuando, en este caso, vamos a darle reversa a la información, cuando nos dice que son mayores las exportaciones, cuando son mayores las importaciones y menores las exportaciones, vamos a suponer que el país tiene, o la empresa tiene importaciones de 1.500.000, o sea, son sus gastos. Es la deuda que la empresa tiene que pagar, o el país. Y las exportaciones es 1 millón de pesos. ¿Qué nos está diciendo con eso? Que tenemos un déficit, ¿sí? En la economía. Entonces, ya sea el país o la empresa, tiene que adquirir algún crédito para que pueda pagar esta deuda, porque tuvo más gasto que ingreso. Entonces, tanto funciona como en una empresa. Cuando decimos que tenemos en una empresa que nuestro gasto es mayor que nuestros ingresos, tenemos una pérdida fiscal, ¿verdad? Por supuesto. Para cuestiones del país, cuando nuestras importaciones son mayores que las exportaciones, entonces tenemos un déficit, ¿sí? Y todo esto va a afectar a todos los sectores,
al Producto Interno Bruto, va a afectar a la economía, va a afectar al consumo, va a afectar a las inversiones, va a afectar al país, va a afectar la balanza comercial. Todo eso va a afectar a todos, ¿sí? ¿Nos queda claro esta parte? Sí. Ok, vamos a seguir. ¿Puede seguir Jesús, por favor? Ok. Dice, el ciclo económico es una serie de fases por las que pasa la economía y que suceden en orden hasta llegar a la fase final en la que el ciclo económico comienza de nuevo. Fases de los ciclos económicos. Suele dividirse la vida del ciclo económico en diferentes partes. Recuperación. Fase del ciclo en que la economía está encantada o crece ligeramente. Expansión. Fase de mayor crecimiento económico. Auge. Fase en que el crecimiento económico empieza a mostrar señales de agotamiento. Recesión. La actividad económica se reduce, conlleva una disminución del consumo, de la inversión y de la producción de bienes y servicios, lo cual provoca a su vez que se despidan trabajadores y por lo tanto aumente el desempleo. Depresión, cuando nos encontramos en una fase de recesión continua en el tiempo y sin previsión de mejora. Ok. Vamos a explicar brevemente estas fases del ciclo económico. Les voy a enseñar una grafiquita aquí que tengo. Y dice, la duración del ciclo económico es algo muy debatido, ya que raramente ha tenido la misma temporalidad a lo largo de la historia. En ocasiones se han dado los ciclos fases en tan solo 2 años, o en otras ocasiones han pasado 10 años para que todas las fases de la forma continua. ¿Qué nos está diciendo esto? Ok, ahorita Jesús leyó la descripción de cada uno de ellos y nos dice que la recuperación, o sea, nuestra economía se puede ir recuperando, pero va lenta. Puede ir pasando varios años y no vemos que avancemos, ¿sí? Como que damos un pasito para adelante o dos y de repente nos regresamos uno y así. Imagínense que así va lenta la recuperación económica. Cuando hay una expansión, pues te das cuenta en la economía. ¿Cómo nos damos cuenta? Hay más empleos, que hay infraestructura, que en este caso los productos, hay una estabilidad en la economía, no se disparan los precios, entonces hay una expansión, hay un crecimiento económico. Cuando estamos en el auge, nos dice que sí tenemos recurso aquí todavía, tenemos recurso para en este caso, poder pagar las deudas que tenga el gobierno o en este caso comprar los productos o lo que se debe ocupar, pero ya estamos llegando a esa punta, o sea, ya estamos quedando sin recurso. Es aquí en el auge, cuando ya la economía ya se está quedando sin recurso para solventar sus gastos. Y una recesión, pues es cuando hay, en este caso, baja la economía. ¿A qué nos referimos con esto? Hay una devaluación de nuestra moneda, hay desempleo, ¿sí? Entonces, esto es cuando estamos en la parte de la recesión, ¿sí? Entonces, vemos que los productos aumentan, pero nuestro salario no. Y que vamos a suponer que en el año 2019, con 1,000 pesos, tú podrías andar y comprarte 10 artículos o 15 artículos por esos 1,000 pesos. ¿Y qué va a pasar? Que ya en el 2020, pues tú vas a la tienda, llevas 1,000 pesos y ya no te traes 15 artículos, ya te traes 10. Entonces, el costo de los productos sube y también al precio de la venta que nos ofrecen a nosotros también va a subir porque el costo de la producción sube porque los insumos o las materias primas que utilizan las empresas les está saliendo más caro, entonces tienen que subir sus costos. Pero ¿qué pasa? No sube nuestro salario queda igual. Entonces no nos alcanza ya para comprar esos productos.
hay desempleo y nuestra moneda está devaluada. Y bueno, en una depresión, pues en este caso ya es la caída de la economía, ya no hay dinero para cubrir, nuestra moneda ya cayó demasiado, ya se devaluó, y pues obviamente ya no podemos tener esa recuperación, ¿no? El país, en este caso, pasa por todos estos ciclos, puede pasar por todos estos ciclos, a lo mejor en algunos meses, en algunos años, todo esto va cambiando, todos estos ciclos en algún momento dado en nuestro país pasar o tuvo que pasar, ¿sí? Entonces, creo que ahí sí les quedó claro esta información, chicos. Sí, Miss. ¿Sí? Ok. Esto también son preguntas de examen, ¿eh? Entonces, para que los vayan considerando y entendiendo un poquito mejor. Y vamos con aquí. Por ahí en su temario van a tener un tema que dice problema macroeconómico, los problemas macroeconómicos. Los problemas macroeconómicos son todas esas circunstancias que el país va teniendo en sus ciclos económicos, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, aquí les puse un ejemplo muy claro, la problemática que estamos viviendo, la pandemia, la contingencia que estamos todas las empresas, en este caso, adoptando, que es retirarse de nuestra área de trabajo e irnos a encerrar a las casas. ¿Y qué es lo que pasa? Para muchos, en este caso, pues obviamente, principalmente los trabajos de gobierno, pues no, se retiraron a trabajar desde casa y bueno, les están pagando su sueldo. Pero ¿qué pasa para esas pymes o para esos pequeños contribuyentes, pequeños negocios o pequeñas empresas o personas que trabajan independientemente, no están teniendo ese ingreso? Les está afectando, hubo desempleo, hubo despidos de las empresas porque no podían ya, en este caso, pagar los sueldos, ¿no? Entonces, todas esas son las problemáticas que un país puede tener, y en este caso, pues estamos viviendo esta contingencia en el cual también esta problemática o este problema genera un gasto para el gobierno, en comprar insumos para los hospitales, en comprar lo que van a ocupar para que puedan ellos dar atención. También en este caso, pues genera un gasto que a lo mejor no estaba contemplado y bueno, se tiene que solventar, ¿no? Una pregunta, ¿ustedes en qué ciclo de la economía consideran que ahorita nos encontramos, en este momento? ¿En qué ciclo? Ajá. Ay. ¿En qué ciclo de la economía ustedes a lo que consideran que nos encontramos? Yo considero que la depresión. La depresión. A ver, Tamales. Puede ser igual un poco la depresión, pero a la vez igual no estamos encontrando en otro ciclo en lo que viene siendo la frustración a no poder seguir generando lo que tenemos, que nos quitan de lo que nos gusta. Y por esta situación del COVID nos están devaluando mucho el peso mexicano. Así es. Si se dieron cuenta o si tuvieron o si en este caso ven un poquito de las noticias lo que en este caso el gobierno presenta, pues efectivamente, ¿qué está pasando? No estamos llegando todavía hasta la depresión.
en mi punto de vista, es mi punto de vista particular, ¿sale? No lo vayan a decir, no, mi maestra ya dijo que no estamos en esta, no, no, no. O sea, por eso les pregunté. Un ejemplo, Jesús dice que ya estamos en la depresión. Damaris tiene como otro punto de vista, dice que todavía no hemos llegado, que andamos por ahí, ¿no? Entonces es en esa parte, ¿no? Ahorita en mi punto de vista yo considero que estamos todavía en un auge. ¿Por qué? Porque está el gobierno todavía aguantando este problema, ¿no? Este problema que se suscitó. ¿Por qué? Sí, obviamente hay devaluación, eso sí está pasando, nuestras inversiones han caído de varias empresas, pero todavía hay esa balanza comercial. ¿A qué me refiero? Ok, no sé si han dado cuenta, algunas empresas a lo mejor ¿cómo se dice? Sus acciones a lo mejor se devaluaron, sí, por el servicio que brindaron porque tuvieron que cerrar y ya no están produciendo. Y otras empresas, pues les ha ido un poquito mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos a lo mejor están vendiendo en línea y lo pueden seguir haciendo, entonces todavía están teniendo ese ingreso. Entonces, hay todavía una balanza en nuestro país. No nos hemos todavía ido muy hasta abajo. Todavía hay dinero, por así decirlo, todavía se está sosteniendo un poquito la economía, el gobierno todavía está sosteniendo los gastos que se están presentando, a lo mejor no a un 100%, a lo mejor a un 70, un 80%, están cubriendo esos gastos, pero todavía no se ha colapsado. ¿Sí? Todavía, en este caso, bueno, ejemplo de esto, las escuelas y muchas otras empresas o instituciones o personas que están trabajando independientes, pues están utilizando, como en este caso, este recurso, ¿no? De seguir trabajando por vía internet. Entonces, todavía no estamos tan colapsados, muchachos. Ese es mi punto de vista. Exacto. Bueno, sí, o sea, estamos aguantando un poquito, ¿no? Uh-huh. Esta problemática. Igual hubo desempleos, sí, pero creo que algunas empresas han sido conscientes de mantener a su, en este caso a su personal, a lo mejor no pagándoles al 100%, a lo mejor algunas optaron por pagarles o hacerles algún descuento de su sueldo, pero al final de cuentas creo que todavía se está manteniendo nuestra economía. No nos hemos todavía ido hasta abajo, ¿no? O sea, todavía ahí estamos, manteniendo un poquito. A diferencia de si nos ponemos a comparar con otros países, pues bueno, sí se ha colapsado. Ejemplo de, por decir, Ecuador, se les colapsó su sistema sanitario, no pudieron todavía, no pudieron, en este caso, todos sus muertos o todos sus enfermos atender toda esa parte. Y bueno, en este caso, pues ellos sí estarían ahorita en una depresión, ¿verdad? Bueno, entonces creo que sí quedó clara el tema, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda? No, Miss. Ok, chicos, con esto damos terminado nuestro tema de hoy, que lo realizamos el sábado 16 de mayo. Estamos dando por terminado a la 1:42 nuestra materia de macroeconomía, en donde abordamos la primera unidad, que es visión general de la macroeconomía, el punto 1.1, definición, 1.2, flujo circulante, 1.3, variables macroeconómicas, 1.4, cuentas nacionales, 1.5, ciclo de la economía y 1.6, problemáticas macroeconómicas.